conectar precisamente con el concejal de turismo de este municipio de San Bartolomé de Tirajana, además de urbanismo y distintas áreas, don Alejandro Marichal. Bienvenido, don Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, don Alejandro, pues en esta semana, desde la última vez que hablamos, pues ya también usted nos decía en la anterior entrevista que estaba reuniéndose con los distintos sectores, ¿no? que pueden pensar y hablar y proponiendo cosas precisamente para sacar adelante este turismo. Y una de las, ya la semana pasada se reunieron con la ministra de Turismo para crear un plan especial, sobre todo en el que estuvieran incluidos esos trabajadores, ¿no? Y afectados por los ERTE, además de los autónomos y las pymes. ¿Cuáles fueron las propuestas o en qué tipo de propuestas se le planteaba desde este municipio, don Alejandro? Bueno, si quiere le explico un poquito los antecedentes, cómo hemos planteado las reuniones del área de turismo y, por supuesto, el grupo de gobierno con los diferentes colectivos, con los colectivos más representativos del sector turístico. Y el planteamiento que hemos hecho es tener reuniones, en este caso empezamos con la Federación de Hostelería, después tuvimos una reunión también con ATA, con la Asociación de Autónomos, y también con los sindicatos, ¿no? Terminamos con los sindicatos el viernes. Y hace 2 días, el sábado, tuvimos una reunión, una videoconferencia con la ministra, como los vecinos de San Bartolomé saben, San Bartolomé de Tirajana es miembro de la Asociación de Municipios Turísticos de Sol y Playa, que son los 8 municipios turísticos más importantes del Estado español, en el que San Bartolomé de Tirajana es el número 1 en número de pernoctaciones, y como decía, fruto de esas reuniones previas que hemos tenido con los colectivos más representativos, y nos falta todavía con muchos más para reunirnos las próximas semanas, con esos colectivos, pues hicimos una serie de propuestas a la ministra de Turismo. En esa reunión, lo primero que planteamos, en concreto yo como en representación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, fue la necesidad de contar con un plan especial dirigido a las personas o a los trabajadores afectados por los ERTE, a nuestros autónomos y a nuestras pequeñas y medianas empresas. Lo que le expliqué a la ministra es que San Bartolomé de Tirajana, que es un municipio de 54.000 habitantes, se han visto afectados más de 18.400 personas, trabajadores por los ERTE, que más de 600 empresas han iniciado esos ERTE, que el 21% son autónomos, que el 59% para ser exacto, son empresas de 1 a 5 trabajadores, y por tanto lo que le transmití a la ministra como primera cuestión es que se acuerde en este paquete de medidas que tiene que sacar adelante el Estado español, el Gobierno de España, primero de los más damnificados por esta crisis sanitaria, que son nuestros trabajadores, nuestros autónomos y nuestras pequeñas y medianas empresas. Eso no quiere decir que pueda haber medidas, por supuesto que sí, también al sector alojativo, a nuestras cadenas hoteleras, pero yo lo que le intenté transmitir a la ministra, que para nosotros como ayuntamiento lo más importante y lo más damnificado, y los datos hablan por sí solos, son nuestros trabajadores, son nuestros autónomos y nuestras pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, ¿qué otros asuntos tratamos? Pues bueno, primero, la necesidad que haya un paquete de medidas fiscales que vayan orientadas pues a bonificaciones o exenciones en materia fiscal, dirigido pues a todos aquellos afectados por el COVID-19. Por otro lado, un plan de inversión pública, especialmente un plan de infraestructura turística, que además es una propuesta concreta que ha hecho San Bartolomé de Tirajana, de que se dote en los presupuestos generales del Estado una partida específica para un plan de infraestructura turística, porque de esa manera estaríamos recualificando y mejorando nuestro destino turístico, pero paralelamente estaríamos tirando de otro sector que también es muy importante, especialmente en Canarias, que es la construcción. Y de esa manera también estaríamos inyectando dinero público en nuestra economía municipal y, lo más importante, generando puestos de trabajo.
Otra de las cuestiones que estuvimos hablando de la conectividad para un municipio, para un destino como Maspalomas, Costa Canaria, como Canarias, la conectividad es fundamental, y hay una de las propuestas que quizás los más activos en las propuestas pues fuimos precisamente los municipios canarios, más allá de los Baleares, de dotar de mecanismos para financiar o crear un fondo de rescate para las aerolíneas más importantes que operan con Canarias y con Baleares, por un lado. Por otro, la exención de tasa aeroportuaria, que es otro incentivo que entendemos que es importante cuando hablamos de la crisis sanitaria. Y después de los protocolos, ¿no? Ahí lo que nos vino a hablar la ministra son de los protocolos sanitarios, que es lo que se centró ella, en que actualmente están trabajando una guía para establecer la desescalada que tiene que haber en los próximos meses. Nos dijo que no existe todavía una fecha concreta de cuándo empieza la desescalada para abrir los destinos. Están trabajando con la fecha 1 de junio como fecha de referencia, pero que a día de hoy no nos podía asegurar que esa fuera el inicio de la apertura de los destinos, ¿no? Y por otro lado, pues nos adelantó que hoy lunes iba a tener una reunión con los ministros de turismo, un consejo de ministros europeos, y que iban a tratar, entre otras cuestiones, pues esa desescalada por un lado, la posible apertura de nuestras fronteras. Si se realiza esa apertura de la frontera, qué medidas de seguridad va a haber en nuestros aeropuertos, si va a existir o no un certificado a nivel europeo que cada uno de los países miembros pues certifique que efectivamente está cumpliendo las medidas de control sanitario. Y bueno, pues en eso quedó básicamente a grandes rasgos lo que consistió esa reunión. Y bueno, esperemos que ahora atienda la propuesta que le hicimos, una propuesta que es mucho más amplia, con muchas más propuestas, y esperemos que atiendan pues cada una de las iniciativas que llevamos los 8 municipios más importantes de España en materia turística. Precisamente en esa reunión de todos los ministros de turismo de la Unión Europea tenemos ya unas declaraciones, don Alejandro, en la que pedían precisamente no precipitarse a la hora de abrir las fronteras, y también por parte del presidente alemán una recomendación precisamente a sus ciudadanos era precisamente el no viajar en este verano. Esto no, si ya por parte de otros países se está recomendando el no viajar, esto no son buenas noticias, ¿no? No, la verdad es que no son para nada buenas noticias, porque, y que por favor que nadie me malinterprete, lo primero es el control sanitario, las medidas preventivas al respecto. Por esa razón insistimos mucho también en esa reunión, otros municipios, en la necesidad de que hayan controles en nuestros aeropuertos y en nuestros puertos, controles exhaustivos, ¿no? Todos sabemos muy bien que después del 11S, en el año 2000, y eso lo advertía la propia ministra, ella misma lo reconocía, pues se implementaron una serie de medidas de seguridad en nuestros aeropuertos que hasta el año 2000 no se realizaban. Ahora todos sabemos que cada vez que tenemos que ir al aeropuerto, pues tenemos que aplicar una serie de medidas, como no llevar pasta de dientes o líquidos hasta una cantidad limitada, etcétera, en el equipaje de mano. Pues ahora tendríamos que hacer lo mismo, pero en este caso desde un punto de vista sanitario, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, dar seguridad, pero de ahí a decir o que los países miembros, sobre todo los países donde nosotros recibimos turistas, pues estén aconsejando a sus conciudadanos, a sus ciudadanos que no viajen a Canarias, o que no viajen a España, o que no viajen a otro destino, pues evidentemente es una noticia negativa para nuestro destino, ¿no? Porque entre más tiempo pase España, entre más tiempo pase Canarias, entre más tiempo pase, por supuesto, San Bartolomé de Tirajana, sin poder recibir turistas, pues peor situación económica vamos a estar atravesando aquí. Esto nadie se lo esconde. Y tenemos que, por supuesto, velar por la seguridad sanitaria, pero también tenemos que velar por la situación económica de nuestro municipio. Vivimos de esto y hay muchísimas personas afectadas por los ERTE. Por esa razón,
y hago hincapié, entonces, si así lo están anunciando los países miembros. Desde Alemania, sí, teníamos sobre todo... Desde Alemania, también he escuchado que, según me decían la gente de mi gabinete, de mi equipo, que también lo ha dicho Inglaterra, pues si es así, evidentemente más razón todavía para la reivindicación que hizo San Bartolomé Tirajana en esta reunión. Y es la necesidad que entonces haya un plan especial para proteger a nuestros trabajadores afectados por los ERTE, a nuestros autónomos y pequeñas y medianas empresas. De esta tenemos que salir todos. Hombre, si nosotros, después de unos meses, sin poder recibir turistas de Europa, especialmente, que es nuestro principal cliente, no tomamos medidas al respecto, ayudas económicas claras, contundentes a nuestro tejido productivo, pues vamos a sufrir una situación sin precedentes, una situación económica bastante fastidiada y muy difícil de gestionar, y que las administraciones se van a ver desbordadas, especialmente la local, porque no vamos a tener medios para poder ayudar pues a todos nuestros autónomos, a todas nuestras pequeñas y medianas empresas. Y todavía con suerte, pues bueno, los trabajadores tienen la prestación por desempleo, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Entonces, por esa razón, insisto, siempre cumpliendo los criterios de seguridad, tenemos que propiciar, y eso fue lo que le dijimos a la ministra, cuanto antes fijar una fecha para iniciar la desescalada y de forma progresiva, pues en los próximos meses ya está recibiendo turistas. Vamos a ver, la pasada semana creo recordar que hablábamos con la alcaldesa, doña Concepción Narváez, y ella nos dejaba un titular de Maspalomas, Costa Canaria, Maspalomas, Costa Canaria, destino turístico seguro. Y nos dejaba ese titular pues por los casos que nos hemos encontrado en este municipio y por los casos que también tiene la isla en general. Otros países europeos, y me voy a remitir a Portugal, ha sacado una propuesta ahora recientemente de como un certificado, ¿no? Viene a decir que es una etiqueta oficial que certifica que un establecimiento que atiende a turistas es limpio y seguro. Esta iniciativa también pretende ser un lanzamiento de lo que ocurra, ¿no?, después de que se levante el confinamiento. No sé, algún tipo de etiqueta o algo que pueda identificar que San Bartolomé de Tirajana es un municipio turístico. ¿Lo han pensado, lo han planteado o lo ven viable en un momento dado? Sí, bueno, nosotros justamente en la reunión de este sábado con la ministra estuvimos hablando de esto, ¿no?, de la necesidad, entre otras, nosotros le llamamos un pasaporte sanitario, pero también la terminología lo mismo, un certificado sanitario que acredite que somos un destino seguro. Lo que sí coincidimos todos los municipios, incluido San Bartolomé y yo personalmente, en que ese certificado debía estar o debe estar avalado por Europa. Claro. Y me explico. ¿Por qué? Porque si nosotros en España individualmente hacemos un certificado, que además, tengo que decirlo, España tiene una mala imagen desde el punto de vista turístico, porque hemos sido el país, si no el primero, el segundo del mundo con mayor número de muertes por cada 1000 personas. Si nosotros hacemos un certificado hecho solamente por España, sin validación de nadie, no vamos a dar mucha credibilidad a nuestros visitantes, a nuestros turistas. Claro. Por eso es importante, y es lo que planteamos en la reunión, y es lo que le pedíamos a la ministra, que hoy en la reunión de este lunes lo planteara con el Consejo de Ministros Europeos, que debe existir un certificado que esté avalado por los países miembros. Porque si nosotros conseguimos que esté avalado por el resto de países miembros, especialmente por los países emisores, Alemania, que suelen venir a Canarias, o a España, pero especialmente a Canarias, hablo de los países nórdicos, Alemania o Gran Bretaña, aunque está fuera de la Unión Europea, pero por los países de la Unión Europea, es un certificado que, si está avalado por todos, le va a dar mayor seguridad al turista que viaja a España o a Portugal. Por lo tanto, la idea de Portugal está muy bien, es positiva,
y además, según nos comentó la ministra de Turismo, también está trabajando en ese sentido el Estado español a través del ICTE, está trabajando en ese certificado, pero coincidíamos todos en que era necesario que esa propuesta en la que está trabajando el Estado español a través del ICTE, o la propuesta que ha hecho Portugal, pues se tiene que poner en común con el resto de países miembros y entre todos pues hacer una propuesta única, validarla, y esa es la que por la que se tiene que regirse el resto de Estados miembros a través de la aprobación de una directiva europea o un reglamento directamente, y trasladarlo a la normativa española. Hombre, también dice usted a nivel nacional, ¿no? Pero es cierto que las distintas comunidades, incluidas, y tenemos que decir gracias a Dios, ¿no? Las comunidades no han actuado igual, ¿no? ¿No es a lo mejor preferible diferenciar esos certificados de que estamos en una zona, segura del COVID? O sea, porque no ha caminado igual el archipiélago canario ni las islas, cuidado. Porque, por ejemplo, nos encontramos desgraciadamente, tenemos más casos en la isla hermana de Tenerife, ¿no? Pero muchísimos menos casos aquí en Gran Canaria o en el resto de islas del archipiélago. ¿No debería ir por comunidades, a lo mejor luego a la hora de vendernos, ¿no? Turísticamente? ¿O cómo lo contempla? Yo particularmente no comparto esa reflexión por la siguiente razón. Primero, por lo que estaba diciendo, ¿no? Es decir, esto es un problema mundial. Sí. No es un problema exclusivamente de Canarias ni siquiera de España, es un problema mundial. Si cada municipio o cada comunidad autónoma o cada región de Europa saca sus propios certificados, vamos a ponernos en el lugar del turista. Si nosotros nos vamos a fiar de esos certificados, cuáles son los criterios que han regido o no esos certificados, cumplen o no los estándares mínimos. Si no hay en esta cuestión, como un problema mundial, una respuesta única, claro, vamos a generar mucha desconfianza al turista. Entonces el turista tiene que saber que hay un certificado que es vigente, que es válido en toda Europa, y que va a viajar a Canarias y Canarias lo cumple. Ahora, si Canarias tiene un certificado propio, y ya no digo nada, si encima cada isla o cada municipio tiene su propio certificado, ¿qué garantías le damos al turista si no tiene ningún ente supranacional que le da validez a ese certificado, le da credibilidad, mejor dicho? Bueno. Entonces es complicado. Lo que sí tenemos que hacer es, desde el punto de vista de la promoción, cuando vamos ahora a la promoción de nuestro destino, pues lo que tenemos que vender es seguridad. Primero, recordar que somos un destino seguro, que tenemos una serie de bondades más allá de paisajísticas y de nuestra agricultura, de nuestra gastronomía, de sol, playa, etcétera, ¿no? Típicas bondades que solemos promocionar, pues bueno, podríamos darle en esa promoción incluir pues la red hospitalaria que tiene Canarias, que tiene Gran Canaria, y que estamos a la última, y transmitir esa seguridad, ¿no? Pero a veces en la promoción, si no queremos centrar la atención en un problema, a veces es mejor no promocionar precisamente eso, no centrar la atención en eso, sino centrarlo en otro, en que seguimos siendo un destino seguro y un destino de sol y playa de referencia en Europa, y lo que sí yo creo que podemos asegurar o afirmar con total claridad es que Canarias sigue siendo un referente, y de hecho, cuando hablas con ciertos turoperadores, que además las próximas semanas voy a tener reuniones con ellos, pero de forma oficial, pero ya de forma oficiosa, pues lo que me comentan es que son conscientes y Canarias va a seguir siendo siempre un referente desde el punto de vista turístico. La clave de aquí va a ser la vacuna. Claro. Cuando tengamos la vacuna, pues probablemente podremos volver a la normalidad desde el punto de vista de la ocupación turística, pero hasta que eso no ocurra, entonces, cuando eso no ocurra, sí es cierto que tenemos que tomar muchas medidas de precaución al respecto, que tenemos que, probablemente nuestros hoteles no podrán trabajar nunca al 100% de la ocupación, aunque pudiéramos, porque tiene que haber unos ciertos espacios de seguridad, etcétera,
Entonces vamos a tener unos próximos meses que no van a ser los habituales, que no vamos a estar acostumbrados, que vamos a tener que adaptar, pues, a aplicar esas medidas sanitarias, esas medidas de seguridad, hasta que podamos volver a la normalidad, que probablemente el punto de inflexión, como decía, va a ser la vacuna. Y yo creo que el enfoque tiene que ir, como decía, y volviendo a la pregunta original, eso tenemos que, desde el punto de vista de la promoción, abordar eso, pero el certificado, en mi opinión, y no mía, sino también de muchos profesionales del sector, mejor tener un certificado que esté avalado por la Unión Europea, y un certificado único, y eso es lo que va a dar credibilidad y seguridad, y no ir a certificados por regiones o por municipios. Sería un error. Bueno, era un planteamiento que yo le hacía, a ver cómo lo veían, ¿no? Para adelantarnos en un momento dado a las distintas comunidades. Pero también tiene usted razón, aquí tenemos que ir todos a una, ¿no? En un momento dado. Don Alejandro Marichal, antes hablaba precisamente de que también se reunió con esos sindicatos, ¿no? Y coinciden en la necesidad de ofrecer seguridad, protección y estabilidad económica a los trabajadores del sector turístico. Acaba de decir usted, y aparte creo que también lo hablamos en la anterior entrevista, lo de las infraestructuras turísticas. ¿Sería una manera también de dar trabajo, o sea, de volver a activar la economía en esa parte, que tampoco sé yo si podríamos en un momento dado asumir a todos esos trabajadores del sector turístico? ¿O lo han visto o no? ¿Si puede llegar a asumir esa construcción a esos trabajadores o no? No, honestamente no podríamos asumir todo. Si nuestra industria principal no podría de repente migrarla a toda la construcción, eso sería inviable, esa es la verdad. Pero sí es cierto que ahora tenemos que aplicar muchas medidas multisectoriales, ¿no? Y esto es un enfermo que debemos curarlo desde muchos ámbitos, ¿no? No aplicando una única medida vamos a solucionar el problema, para nada. Esto y por eso el planteamiento que le hacemos al Ministerio y en el que estamos trabajando ahora de los municipios, no ahora hablo de los de Sol y Playa del Estado español, sino de los municipios turísticos canarios al Gobierno de Canarias, va en el mismo sentido. Va en un plan de medidas, en un paquete de medidas. Y ese paquete de medidas debe contener medidas desde el punto de vista del control sanitario, medidas desde el punto de vista de la conectividad, claro, medidas también del plan de inversión pública, y especialmente el plan de infraestructuras turísticas, porque va a recualificar nuestros destinos, nos va a hacer más competitivos cuando abordemos esa renovación tan necesaria, y paralelamente vamos a inyectar dinero público, capital público en las economías municipales, y eso pues va a ayudar en cierta manera a reactivar la economía y por tanto a generar puestos de trabajo. Pero también tenemos que aplicar, agilizar los trámites para la concesión de licencias. Hoy tenemos una reunión con la Confederación de Empresarios de la isla de Gran Canaria y nos vienen a decir lo mismo. Oye, miren, necesitamos primero que desde el Gobierno de Canarias y el Gobierno español y por supuesto los ayuntamientos impulsar ese plan de infraestructuras turísticas, pero también necesitamos agilizar los trámites. Claro. Porque como yo le transmitía a la Confederación, a día de hoy el ayuntamiento, pues estamos concienciados y podemos darle prioridad para otorgar licencias, me refiero a todas aquellas inversiones que vayan orientadas a reactivar nuestra economía, pero para eso previamente, muchas veces, para llevar a cabo una licencia, se requieren también las autorizaciones sectoriales preceptivas, por ejemplo, del Cabildo, del Gobierno de Canarias o del Gobierno de España, a través de Costa, que hay muchos organismos. Y lo que tenemos que hacer ahora, todas las administraciones, y por eso así va a ir la propuesta que vamos a hacer el Gobierno de Canarias y la que hemos planteado también al Ministerio, en que se puedan agilizar también los trámites en el resto de administraciones, para contraerse una inversión, pues tenga todas las sectoriales aprobadas, llegue aquí al ayuntamiento directamente, con todas las autorizaciones del resto de administraciones, y nosotros solamente nos centremos en otorgar la licencia. Y en un mes o en 2 meses estar otorgando licencia. Entonces, quiero decir con todo esto que esto tenemos que atacarlo desde muchos ámbitos, no solamente desde uno, sino también pues
en el otro apartado que nos comentábamos en la Confederación, que es muy interesante, la formación. Y no solamente la formación de nuestros profesionales que ahora están desempleados, pues podemos formarlos, porque tienen tiempo para eso ahora, y cuando estamos también recualificando y mejorando los conocimientos de nuestros profesionales, o también optar por una opción de las políticas activas de empleo. O sea, ahí está, por ejemplo, los famosos PEFAE, sí, que es la alternancia del empleo con la formación, y eso son otras medidas que también podríamos aplicar para nuestros desempleados. Quiero decir que podemos, desde muchos puntos de vista, tomar muchas medidas que nos ayuden. Nunca va a ser a salir a que todo salga perfecto, pero sí como mínimo evitar pues las consecuencias de la crisis sanitaria y por supuesto de la crisis económica, ¿no? Y tenemos por eso, es muy importante. Y por eso este ayuntamiento y este grupo de gobierno y yo personalmente hemos iniciado esta ronda de reuniones con los diferentes colectivos, porque ahora más que nunca tiene que ir de la mano el sector privado con el sector público. Y además, como le transmitíamos también a la Confederación en el día de hoy, que también uno de los temas que tratamos fue el tema de vivienda dentro del sector de la construcción, aparte de ese plan de infraestructura turística, de ese plan de modernización de las áreas comerciales que podemos llevar a cabo si nos apoya el gobierno de Canarias y el gobierno de España, pues también está la vivienda. Una de las cuestiones que estábamos abordando, que hemos quedado para mañana seguir tratando este asunto, es que el sector privado lleve la iniciativa de la promoción pública de vivienda, porque los ayuntamientos, las administraciones somos mucho más lentos en dar respuesta a estas necesidades y buscar mecanismos para que pueda la iniciativa privada pues iniciar o impulsar la promoción pública de vivienda y más tarde pues lleguemos nosotros respaldando o con el aval de la administración pública detrás y en pocos meses pues podamos iniciar, por ejemplo, la construcción de viviendas, ¿no? La construcción o rehabilitación del parque de vivienda existente, que también es otra de las líneas. Con todo esto, pues podríamos, si somos capaces de activar muchas de estas medidas, pues quizás sí que podemos paliar los efectos de la crisis económica, de la crisis sanitaria, y más allá de lo más importante, y vuelvo a insistir en eso, en un paquete de medidas dirigido especialmente, y perdona que sea tan insistente con esto, claro, con nuestros trabajadores, con nuestros autónomos y con nuestras pequeñas y medianas empresas. Ayudas económicas directas, que puedan acceder, aparte de ayudas económicas complementarias, que puedan acceder al crédito sin ningún tipo de restricción. Para que se hagan una idea, se puso a disposición a través de Europa y el Estado español 200.000 millones de euros para préstamos ICO. Solamente se ha conseguido el 5% en estos 2 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos autónomos, hay muchas pequeñas y medianas empresas que van ahora a solicitar un préstamo ICO que tiene el aval de Europa, que es que no que están dando dinero sin ningún tipo de riesgo, están cobrando intereses por ese dinero, pero que además en muchos casos no lo están concediendo. Entonces lo estamos viendo porque muchos de nuestros autónomos, de nuestras pequeñas y medianas empresas, no están pudiendo acceder a ese crédito, que es lo que le va a ayudar, por ejemplo, a pagar el alquiler si tiene su local alquilado, a pagar el agua, la luz, o incluso a seguir pagando ciertos costes estructurales que tiene su negocio. Más allá de poder pagarse también, pues para poder subsistir, ¿no? Así, claro. Lo que es lamentable que a día de hoy todavía pues los préstamos ICO no se estén otorgando con la facilidad que se deberían otorgar, y eso fue otra de las cuestiones que planteamos en la reunión con la ministra. No podemos seguir consentiendo esto, hay que tomar medidas ya y que rectifique cuanto antes o modifique cuanto antes los requisitos que debe regir el Estado a las entidades financieras, para que no sean las entidades financieras que decidan a quién le dan el dinero o no, sino directamente diga el Estado, establezca los requisitos y se tenga que adherir las entidades financieras a lo que establezca el Estado, y no al revés, ¿no? Claro, no estamos bien. Son las entidades financieras quien decide a quién da el dinero o no, cuando es un dinero, insisto, que se ha puesto por parte de Europa para nuestras autónomas y pequeñas y medianas empresas. Y que tiene ese aval, o sea que al final los bancos van a cobrar, porque es el aval de precisamente tanto de Europa como del Estado.
¿no? En un momento dado. Don Alejandro Marichal, entonces supongo que todo esto también se lo transmitieron a esa reunión que mantuvo con los sindicatos, tanto UGT como Comisiones Obreras, y a su vez, ¿qué le transmitían desde los sindicatos, don Alejandro? Bueno, ellos, más allá que yo en todas las reuniones siempre les digo lo mismo, necesitamos que los agentes sociales reivindiquen al Estado español la necesidad de que los ayuntamientos podamos disponer de nuestro superávit y de nuestros remanentes. Siempre hago el mismo planteamiento, porque necesitamos que no solamente los municipios estemos defendiendo eso, sino que el resto de agentes sociales defiendan lo mismo. Porque es importantísimo para un ayuntamiento como el nuestro poder disponer de nuestro superávit y de nuestros remanentes. Esa es la primera cuestión. Segunda, ellos lo que nos planteaban es, primero, que a día de hoy hay muchos trabajadores que no han percibido su prestación por desempleo, y lo primero que planteaban es a las empresas, especialmente a las grandes empresas, las cadenas hoteleras, que le hagan un anticipo a sus trabajadores, anticipo que devolverán cuando se reincorporan a sus puestos de trabajo, para poder disponer de dinero ahora, a día de hoy, porque como no ha llegado todavía la solicitud o no han percibido todavía la prestación por desempleo, pues muchos siguen sin cobrar ningún sueldo a fecha de hoy. Entonces, primera cuestión que nos planteaban. Segunda, que las propias entidades financieras, a través de esos famosos préstamos ICO, concedieran a los trabajadores un anticipo, un pequeño préstamo personal para poder cubrir los gastos hasta que perciban su prestación. Y tercera cuestión, me plantearon una ayuda económica complementaria, porque como todos sabemos, nuestros trabajadores a día de hoy que están desempleados, cuando cobren, van a cobrar el 70% de la base de cotización. ¿Sí? Pues ellos que planteaban que ese 30% de diferencia, el gobierno de Canarias, como ha hecho el gobierno de Castilla y León, abona un complemento salarial. Un complemento de un 30% para todos nuestros desempleados afectados por un ERTE, debido al COVID-19. Era otra de las propuestas que hacían, y pues bueno, nosotros ahora en el documento de trabajo en el que vamos a presentar al gobierno de Canarias, pues vamos a incluir, por ejemplo, ese complemento que nos proponían los sindicatos. Bueno, había un compromiso, si mal no recuerdo, por parte del gobierno de Canarias de cubrir ese 30%, ¿no? Bueno, no sé si había un compromiso, lo cierto es que a día de hoy no hay nada aprobado. No hay nada, sí, no, desde luego. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora, con lealtad institucional, pero también con firmeza, es exigir a las administraciones competentes que tomen medidas. Porque los ayuntamientos, más que nadie, vivimos de primera mano la necesidad que están pasando nuestros vecinos, nuestros trabajadores, nuestros autónomos, nuestras pymes, y somos conscientes de esa realidad, donde primero van a tocar a esas personas, van a ser a las puertas del ayuntamiento, y si no tenemos detrás de nosotros pues al gobierno de Canarias, al gobierno de España, al propio gobierno de Gran Canaria, con un paquete de medidas que podamos tramitar y ayudar a nuestra gente, pues como decía anteriormente, lo vamos a pasar realmente mal. Y no digo nada si además no nos dejan disponer de nuestro superávit y de nuestros remanentes, porque va a caer la recaudación. Y al caer la recaudación, pues probablemente no vamos a poder ni asegurar los servicios ordinarios si no nos dejan disponer, insisto, de nuestro superávit y nuestros remanentes. Por eso esto es sumamente importante y lo tienen que tener en cuenta, en este caso el gobierno de España, que es quien nos debe autorizar a disponer de ese superávit, de esos remanentes sin ningún tipo de restricción. Don Alejandro, nos llegan mensajes y preguntas a través de Facebook. Si no le importa, le voy a realizar una de ellas, ¿vale? Teresa Vega nos dice cuáles serían los requisitos que tendrían las empresas para obtener ese certificado. ¿Sería el propio Ministerio de Sanidad quien dictara esos requisitos? Y también, ¿quién llevará el control de que se cumplan esos requisitos? Con controles periódicos, etcétera. Bueno, lo que estuvimos hablando, lo que nos transmitía la ministra de Turismo, es que no se van a certificar empresas, se van a certificar destinos.
Entonces, quien certifica que se están cumpliendo, pues son las consejerías de sanidad de cada una de las comunidades autónomas y el propio Estado español, y son los que velan para que se cumplan esas medidas de seguridad sanitaria, me refiero, y en todo caso se certifican los destinos, ¿no? Si será, por ejemplo, Canarias, es un destino turístico, es un destino, y será la Consejería de Sanidad quien certifica que en Canarias se están cumpliendo las medidas de control sanitario correspondientes que establezca España, o lo más lógico, que lo establezca la Unión Europea. Vale, luego nos dice Leli Noreto, bueno, es una idea, dice que a lo mejor es una locura la que se le ocurre, ¿no? Bueno, y si subimos los salarios y animamos al turista regional para que también se mueva el dinero a nivel interno y así, digamos, paliar un poco las pérdidas, ¿qué me puede decir el concejal? Por supuesto, todo lo que sea subir salario siempre es bueno. El salario mínimo se ha subido, hasta ahora supera ya los 1.000 euros, pero ahora mismo no hay actividad económica. O sea, aunque subiéramos los sueldos, no hay actividad económica ninguna, está cerrada. Entonces, claro, es muy importante, y tenemos que ser conscientes, que los primeros meses o durante varios meses no va a haber la actividad económica que estamos acostumbrados a recibir en Canarias. Entonces, cargar a las empresas con mayores salarios, yo siempre he dicho que sí, porque entre más cobran nuestros trabajadores, mayor es el consumo, pero entonces, para que esa ciudadana lo sepa y sea consciente, la empresa no solamente le paga lo que ella recibe en nómina, paga un salario bruto, donde incluye el IRPF, pero sobre todo los costes de la seguridad social, los costes indirectos en las empresas, que suele estar en torno a un 33 o un 34% más del salario que cobra la trabajadora o el trabajador. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si nosotros subimos los salarios, si por otro lado, se llama así, la cuota patronal, se disminuye, el tipo impositivo se disminuye y amortiguamos la subida por otro lado del salario, pues yo creo que las empresas sí podrían asumir sin ningún tipo de problema cualquier subida salarial. Ahora, si subimos los salarios, pero seguimos manteniendo los mismos costes indirectos al mismo tipo impositivo, pues mayor va a ser el coste para la empresa. Y a día de hoy, con la que está cayendo y con prácticamente sin actividad económica, sería inviable poder, a corto plazo me refiero, incrementar los salarios. Salvo, insisto, que sería lo más lógico, subir salarios, pero entonces bajar los costes indirectos que sufren las empresas, que como decía anteriormente, suele estar en torno a un 33% del salario bruto que suele trabajar el trabajador. Si un trabajador cobra 1.500 euros, pues una empresa paga esos 1.500 y además unos 600 euros más a la seguridad social, al desempleo, a la formación, etcétera, que son unos 600 y pocos euros más. Entonces pagaría realmente por un trabajador unos 2.100 euros. Y eso, si le incrementamos más el salario, pues mayor es ese coste, ¿no? Entonces la clave está ahí, en los costes indirectos. Si suben por un lado, pues bajarlos por otro. Bueno, pues don Alejandro Marichal, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Seguimos en contacto, sigan trabajando para ver cómo sacamos adelante este municipio de San Bartolomé de Tirajana, motor de toda la isla de Gran Canaria. Por supuesto que sí, ahora más que nunca hay que trabajar duro y estar a la altura de las circunstancias, y en eso estamos. Pues lo dicho, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y seguimos en contacto. Saludos. Gracias a ustedes y buen día. Nosotros